Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ustedes saben, nos hemos dado a la tarea en la sala especializada de abrir una serie de seminarios desde el 2015, en 2016 y hemos reiterado esta actividad en el 2017, que no solo está abierto al personal de la sala especializada, sino que siempre hacemos una difusión para tratar de plantear estos temas de interés sobre aspectos propios de la competencia de la sala especializada, pero que también son del interés del ámbito electoral. Y en esta ocasión tenemos a dos extraordinarios amigos, colegas, compañeros, amigos de esta sala, además, y que para nosotros es un gustazo tenerlos aquí, es un verdadero privilegio que hayan tenido este gesto extraordinario de amistad con esta sala para acompañarnos, para conversar, hacer un conversatorio en torno a un tema de mucha actualidad, que son las redes sociales en los procesos electorales. Esto en el marco de un seminario permanente que tenemos sobre libertad de expresión en materia política electoral. El maestro Jorge Sánchez Cordero Grossman es magistrado de la Sala Regional Monterrey, tiene, además de vastos estudios académicos, una gran experiencia en materia electoral, ha trabajado durante muchos años en la Sala Superior, ha sido secretario de Estudio y Cuenta y recientemente ha sido designado por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como magistrado de la Sala Regional Monterrey. Muchas gracias, estimado Jorge, por tu participación el día de hoy. Y el maestro Carlos Ferrer, quien también cuenta con un extraordinario currículum en el ámbito académico también, pero sobre todo en el ámbito de las autoridades electorales, compañero nuestro en la Sala Superior durante muchos años y actualmente titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Sean bienvenidos a esta su casa. Sin más preámbulo, yo le cederé el uso de la voz al maestro Jorge Sánchez Cordero para que inicie esta participación. Muchas gracias. Un aplauso al presidente. Pues muchas gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar primero que nada agradeciendo la invitación a quien yo considero no solamente un extraordinario abogado, sino un extraordinario amigo también, al presidente Clicerio Coello, que es un excelente magistrado, y desde luego a las magistradas integrantes de la Sala Regional Especializada. Y sobre todo celebro que se generen esta clase de eventos que me parece que sin más que ser una exposición unilateral respecto de un tema, de lo que se trata es establecer un diálogo con quienes se dieron la tarea de venir y a quienes les agradecemos mucho su presencia, y desde luego compartir el micrófono con un grandísimo amigo mío de toda la vida, siempre es un privilegio. El tema de la mesa son redes sociales y elecciones, ¿verdad? Y a ver, las redes sociales es un tema que no solamente empieza a permear como uno de los temas principales en la Sala Regional Especializada, sino también en la democracia en general, no solamente en México, sino en el mundo. A ver, la perspectiva que yo quisiera analizar es obviamente la perspectiva de los jueces y sobre todo de los jueces electorales respecto de este tipo de medios de comunicación masiva. ¿Cuál es el principal objetivo de los jueces electorales? Y esa es la premisa fundamental respecto de la cual me parecería importante empezar un análisis intelectual de la relación entre redes sociales y elecciones. Pues precisamente en generar un equilibrio en la comunicación política para que esa comunicación política en democracia sea eficaz, sea efectiva, sea libre, sea veraz, pero sobre todo que sea democrática, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea democrática? Pues que sirva como un mecanismo de participación, de divulgación y de encuentro entre los representantes y los representados. Esta definición me parece que es muy importante por las connotaciones que tiene. Si se fijan aquí, lo que estamos haciendo es
hacer un vínculo entre el representante y el representado a través del medio de comunicación política, cuestión que me parece que no solamente redunda en esa relación entre representante y representado, sino también redunda en el concepto de política y de discurso político que tenemos. Voy a regresar a esa idea al final, pero me parece que la tenemos que tener muy en la mente. Ciertamente gran parte de nuestra labor tiene que ver con que, a pesar de que el debate político se ha trasladado mayoritariamente al terreno de las redes sociales, estas permanecen sin regulación. Entonces tenemos, por un lado, surgen vacíos legales en donde no sabemos muy bien qué se vale y qué no se vale, y muchos de nuestros debates se dirimen en este tipo de definiciones que son caso por caso, ¿no? Creo que no podríamos establecer ciertas reglas o categorías abstractas para poder definir cuál es la incidencia de una decisión jurisdiccional o cuál es la incidencia que tiene que tener la actividad jurisdiccional respecto a los espacios de debate político en redes o en radio y televisión. Me parece que si vemos esta distinción entre el tipo de medio de comunicación y la manera en que lo está regulado, veremos la manera en que el juez electoral tiene que incidir en el ámbito de este medio de comunicación de que se trate. Entonces vamos a ver. En el plano de discusión hay muchas cosas que podemos debatir, pero yo quisiera empezar con una reflexión que creo que nos sirve tener previamente. Mi convicción es que la comunicación política en medios se da en dos pistas, con reglas, ritmos, funciones muy distintas. Por un lado, los medios tradicionales, y por el otro las redes sociales, y que eso repercute en el tipo de dinámica democrática que prevalece en cada una de estas pistas. Son pistas que desde mi perspectiva se complementan, o esa es la manera en que nosotros debiéramos de observar la manifestación de las ideas tanto en radio y televisión como en redes sociales. ¿Por qué? Porque el radio y televisión son medios que son mucho más estructurados y cuya regulación es mucho más específica desde el propio, si uno nada más, sin tenernos que meter a la ley general y a los lineamientos que saca el instituto al respecto, con que leamos el propio 41 constitucional, pues más bien ya nos queda todo así como, bueno, ¿qué tenemos que interpretar aquí? Pues ya están hasta los tiempos asignados de cuántos minutos le toca a cada quien. Es difícil que el juez en ese sentido se atreva a hacer una interpretación, no diría yo garantista o no garantista, sino más bien si la propia Constitución ya te está estableciendo la definición y el alcance de la norma, es muy difícil que el juez se pueda salir de eso, ¿no? Sobre todo a partir de esta distinción entre las redes sociales y radio y televisión se denota a partir de la reforma del 2007, en la que los medios de comunicación tradicionales son espacios que están demasiado regulados. Es decir, la estricta y exhaustiva regulación nos ha dejado muy poco espacio para la interpretación. Al mismo tiempo, esta regulación ha propiciado que los actores políticos hayan tenido que modificar sus mensajes a versiones más generales, menos coyunturales y por supuesto mucho menos incisivas. Los medios tradicionales han propiciado una comunicación política absolutamente inflexible, y yo sumaría un adjetivo calificativo que sería unilateral. ¿Qué quiere decir que sea unilateral? Que el partido político propone al instituto un spot, y ese spot se sube sin que haya tenido previamente, o posterior a su difusión, una interacción con el electorado. Es decir, nosotros no podemos interactuar con un spot de radio o televisión, nada más unilateralmente se nos trata de inducir una idea y que la compartamos. Es por eso que son tan generales y son muy poco dinámicos en ese sentido. Pero ¿qué pasó en esta reforma de 2007-2008? Pues que no solamente se reguló el contenido, sino también las formas y ritmos en la contratación. Y esto ha quitado dinamismo a la comunicación en estos medios. Derivado de esto, gran parte del debate de coyuntura, de la comunicación más reactiva, se ha trasladado a las redes sociales, en donde sin ninguna regulación, sorprendentemente parece haber prevalecido en general la civilidad, porque dentro de ciertos rangos podremos decir, bueno, no nos estamos matando en redes sociales, cosa que me parece que es un elemento promisorio.
Y en las redes los actores políticos han ido encontrando sus propios límites en la reacción del público. Esto es, el público es el que establece las limitantes a la expresión de una voluntad política. Ojo, por lo menos en las cuentas que firman con su nombre y que son públicamente asociadas con ellos, porque recordemos que en las redes sociales pululan las cuentas sin una autoría específica y por lo tanto no sabemos muchas veces de quién viene el mensaje. En redes sociales la reacción es inmediata. Algo funciona inmediatamente o es una catástrofe también inmediatamente. Y las nuevas generaciones han adoptado nuevas formas de crítica, de desafío a la política de sus representantes en formas más lúcidas y gráficas que las que conocemos incluso cuando empecé a interesarme en temas políticos que pues ya le cuelga. Bueno, ya le cuelga, pero tampoco le cuelga tanto. Ya todo el mundo puso cara de… Se ve más joven aquí el maestro Ferrer, pues sí. Son instrumentos que además viajan a gran velocidad y que son imposibles de contener. Precisamente a mi generación nos tocó vivir esta transformación de la manifestación del disenso. A quienes vivimos a quienes nacimos en los periodos del 75 al 85, ahorita tendríamos una conversación sumamente candente en la oficina del presidente respecto de quién era el más joven y a quién le había tocado esa transición. Creo que, a ver, todos los que estamos aquí presentes somos jóvenes de corazón, hay otros que sí son jóvenes físicamente, pero a nosotros nos toca por lo menos decir que somos de corazón y por eso nos sumamos a esa transformación que creo que sí nos tocó, porque nos toca en crecimiento del cerebro, este cambio hacia las computadoras, cosa que no le tocó a la generación previa que de los early 70s, ¿no? de los 72 por ahí. Te salvaste. Ándale. Entonces, de nuevo, son dos pistas que tienen dos tipos de extremos de regulación. Una excesiva, la otra ausente, que funcionan con dos tipos de mensajes. Por un lado, generales, tradicionales, conservadores, y por el otro, ágiles, dinámicos y agresivos, por decirlo de alguna manera. Pero hay otra diferencia que es fundamental, de la que yo creo que hemos hablado muy poco y que tiene que ver con quién asume el protagonismo. Abundo en ello. Tradicionalmente, en los medios de comunicación social, tipo radio y televisión, el que asume el protagonismo es el candidato del partido político que difunde el mensaje. En ese sentido, por más gente que suban al spot o que aparezca con el candidato para ungirlo de legitimidad ciudadana, parece distante. ¿Por qué? Porque no tenemos una conversación directa con él. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación tradicionales son sumamente, yo no quisiera decir autoritarios, pero la unilateralidad y la verticalidad del mensaje pareciera notarlo. ¿Qué es lo que, y por eso hemos preocupado antes que cualquier otro principio, la equidad en el uso de estos recursos? ¿Por qué? Porque vemos una unilateralidad por parte de una fuerza política y decimos todas las demás fuerzas políticas tienen que tener el derecho a expresar unilateralmente un mensaje de la misma calidad o magnitud, porque entonces estaríamos violentando un principio de equidad. Por otro lado, entonces en ese sentido hemos entendido a los medios de comunicación como un instrumento que sirve al poder. Esta concepción es muy importante. Por otro lado, las redes no son un espacio de exhibición, sino de encuentro. Y aunque la gran mayoría de los políticos sigue pensando que las redes son un escaparate para hacerse promoción, para la divulgación, lo cierto es que las redes son más bien el espacio de lo público, un espacio de retroalimentación. Ahí es donde el electorado encuentra interlocución. Y ahí el representado adquiere poder. Es un cambio. Por un lado tenemos entonces en ese sentido tenemos un sistema híbrido de comunicación política en el que tenemos por un lado un sistema que privilegia que es un instrumento que sirve al poder, y por otro lado tenemos un mecanismo o bueno un medio de comunicación que lo que hace es dotar de poder al ciudadano. Y entonces el poder del actor político ya no tiene que ver con tiempos de exhibición, sino con la capacidad de generar olas de información y tendencias. Y esa es, a mi parecer, una reflexión que tenemos que mantener en cuenta en cada resolución. Porque normalmente nos ha preocupado
si algún personaje abusa de la promoción en redes, por ejemplo. Tenemos grandísimos retos en encontrar formas eficientes de fiscalización de recursos cuya autoría se diluye en estos espacios. Pero también es cierto que estos enfoques nacen de haber privilegiado el papel como emisor del actor político en redes sociales. Y precisamente porque en las redes sociales la intervención del actor político pierde esta preponderancia, es muy lógico que en las sentencias que se han emitido privilegien por sobre todas las cosas la libertad de expresión, que es lo que se privilegiaría si se analizara el comportamiento de cualquiera de los demás usuarios. Esto es, independientemente de la calidad del usuario, el enfoque, y es un enfoque que se ha privilegiado en esta sala, respecto del uso de las redes sociales, no puede ser discriminatorio. Yo no puedo decir, bueno, como tú eres un agente político, va a operar de manera completamente distinta mi aproximación. Fíjense, no quiere decir que mi resultado, pero mi aproximación al asunto sigue teniendo que ver con una preponderancia de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo cuando te distingo, te comparo con el otro usuario, yo a un usuario privado jamás diría, no puede sacar un tweet o un mensaje en Facebook. Es decir, la libertad de expresión se ha mantenido como eje decisor, porque lo hemos entendido correctamente, creo yo, como el elemento total de la defensa de los derechos humanos. Y eso lo saben todos los que están aquí presentes, y los que no lo sepan, hay que saberlo. Es a raíz de la libertad de expresión que la efectiva materialización y operatividad de los demás derechos humanos, pues cobra relevancia, ¿no? Un sujeto callado opera la misma lógica o el mismo sentido de este dicho de que no habla Dios no lo oye. Pues es lo mismo. Aquí el que no habla es muy difícil encontrarle un derecho humano violentado. ¿Por qué? Porque no puede expresarlo. Ahora bien, con esto no quiero decir que yo crea que el actor político no tiene responsabilidades adicionales en tanto que es un representante popular. No sé si decirlo con estos términos, pero no sé si estamos dispuestos a asumir sin más que no se necesita ningún tipo de regulación. Porque en caso afirmativo, entonces vamos a tener que repensar gran parte de la interpretación que hemos hecho de la legislación electoral y de nuestro papel en ella. Porque si la libertad irrestricta equilibra la balanza, entonces toda nuestra labor tendría que apoyar la libertad, y eso, solamente la libertad. Y eso sabemos que no es procedente, porque las decisiones son mucho más complejas que eso, o porque hay libertades que entran en conflicto con otras libertades, o porque sabemos que no hay una libertad absoluta, que todas tienen algunas restricciones o limitantes. Y habiendo hecho esta reflexión, creo que sí podemos entender los grandes pendientes de este otro ángulo, el de la naturaleza disímbola de los medios a nuestra disposición, y replantearnos algunos debates que desde mi punto de vista son impostergables. En específico pensaría yo en tres debates. Uno, el relativo a la fiscalización. Dos, el relativo a la divulgación de información falsa. Y tres, el relativo a la impugnación o a la controversia postelectoral de resultados electorales. Esto tiene que ver sobre todo con las últimas elecciones que acabamos de vivir en junio, a principios de junio. El tema de la fiscalización tiene una complicación adicional a lo que conocíamos en medios tradicionales, en parte derivado del carácter anónimo de la participación en las redes sociales, porque hay perfiles de fanáticos y de enemigos que se multiplican rápidamente, y en muchos casos son ejércitos financiados por políticos o por su competencia. Pero también porque es difícil rastrear el financiamiento y los montos invertidos en el material que circula en redes y que es divulgado por terceras personas. Me imagino todos estos videos que se hacen en redes y que, es más, son páginas que ni siquiera uno podría decir, bueno, ¿quiénes son los autores de este video? Ya ni siquiera quiénes son los propietarios del perfil que está divulgando el video, sino quiénes son los autores del video. Y aquí, seguramente estamos presentes muchos secretarios de estudio y cuenta. Yo les preguntaría, bueno, ¿cómo es que se acredita, sobre todo aquí en sala especializada, todos estos videos? Pues mediante pruebas técnicas. Bueno, no solamente aquí, sino también les toca en el instituto. Mediante pruebas técnicas. Y las pruebas técnicas de suyo, pues no generan prueba plena, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque son susceptibles de ser manipuladas tanto por el que la creó como por el que la recibió. Entonces necesitamos elementos adicionales para poder tener convicción de ciertas cuestiones en la divulgación de contenidos en redes sociales.
Y como siempre que hablamos de financiamiento, eso tiene repercusiones claras en las condiciones de equidad en la contienda, pues esta cuestión de fiscalización en redes sociales cobra una relevancia aún mayor. Y sobre todo, si empezamos a mezclar las maneras en que fiscalizamos los recursos usados para difusión de promocionales en radio y televisión y aquellos que son en redes sociales, porque de una concepción que me parece que sería una categoría abstracta y global, que me parecería que no pudiera ser aplicada a redes sociales de suyo, ¿no? Y ahora el segundo tema que yo creo que les anunciaba ya también ahora, que creo que irá adquiriendo relevancia, tiene que ver con la propagación de información falsa. Es un fenómeno que no hemos visto operar sistemáticamente en las elecciones mexicanas, pero que fue determinante en las elecciones de nuestros vecinos del norte del año pasado. Y estuvo relacionado al uso estratégico de la información personal de los usuarios de redes sociales. Con el análisis de metadatos se diseccionó el mensaje transmitido a nivel de detalle que llama la atención y que preocupa si tenemos en mente la protección de información personal. Ahora bien, en el ámbito de nuestra competencia, estoy seguro de que vendrá un debate sobre la ética en la propagación de ese tipo de mensajes, esta forma de decirle a cada quien lo que quiere oír, aunque sea falso. Y es que eso se da en redes sociales. Nosotros buscamos contenidos que lo que hacen es únicamente retroalimentar una concepción preconstituida de las cosas. Y eso es lo preocupante de las redes, porque al ser un medio dinámico, el usuario escoge el tipo de contenido que quiere ver y es intolerante o se convierte aún más intolerante respecto del contenido que él por lo menos considera que no tiene una calidad o no solamente calidad, sino que no es afín a sus propias convicciones. Pero no solo eso, sino que la reforma del 2013 en materia de telecomunicaciones estableció claramente que las directrices de lo permitido en contenidos tendrían que ver con preservar la libertad de expresión, pero también el derecho a la información. Y esto es otro debate que me parece fundamental y que también se suscita al interior de esta sala, que es el siguiente. La pregunta es fundamental. ¿La libertad de expresión va de la mano con la libertad de información de la ciudadanía o no? Y es ahí cuando este tipo de cuestiones respecto de la propagación de información falsa empieza a cobrar auge. ¿Por qué? Porque no el hecho de privilegiar la libertad de expresión no necesariamente va a traer un mayor número, fíjense, mayor número y mayor calidad, sobre todo calidad de la información hacia el electorado, que es lo que creo que en una democracia como la mexicana es lo que tenemos que empezar a promover. Y finalmente, un tema que me parece fundamental y que va a salir seguramente próximamente es el relativo al debate de los resultados postelectorales y las impugnaciones. Es un debate que empieza a suscitarse en redes y que no tiene limitaciones. Entonces, por ejemplo, ahora nos enteramos a través de las redes y los videos que están circulando en ellas de, por ejemplo, las impugnaciones que hará Morena en el Estado de México, ¿no? Es a través de esos videos que sabemos de su intención de impugnar tales distritos por tales casillas, tales municipios por tales causales. Eso me parece que si lo usamos de manera correcta puede abonar a una información mayor de la ciudadanía de lo que hacemos nosotros aquí, porque yo les preguntaría, seguramente aquí en el foro estamos, en su mayoría somos gente que trabajamos en las autoridades electorales. Y a excepción del INE, que todo el mundo sabe qué es lo que hace el INE, yo sí les aseguro que lo que hacemos nosotros en el Tribunal Electoral, sobre todo desde que nos constituimos en el 96 como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, cuyas siglas son horriblemente horribles, o sea, pues se quedó en la psique del electorado, se quedó la idea del trife, cosa que no nos aplica porque nosotros ya no somos el trife, ¿no? Éramos el trife en algún momento de la evolución del Tribunal Electoral. Pero ¿eso qué es lo que denota? Pues una falta de conocimiento no solamente de lo que hacemos, sino del propio órgano. Entonces, este tipo de cuestiones yo no las vería mal. El hecho de que los candidatos y los partidos políticos empiecen a promover en redes sociales el tipo de impugnaciones que están presentando, me parece que abona al conocimiento de lo que es la justicia electoral. Problema, de nuevo,
no hay límites. El límite los pone el ánimo de la ciudadanía o el ánimo de los usuarios en las redes sociales. Entonces, cuando en materia electoral y sobre todo en materia electoral, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Y aquí el problema va a ser un problema de convicción política y de convicción democrática de los ciudadanos candidatos que sean perdedores y los partidos políticos que los hayan postulado, de aceptar una derrota o de aceptar un fallo. Porque si el debate en redes sociales escapa realmente las razones del fallo y empezamos a tener connotaciones políticas respecto del fallo, me parecería muy ocioso ese debate, ¿no? Tenemos ahora, ustedes mismos lo tienen porque está sumamente a flor de piel, es un asunto que acaba de salir de esta sala en relación con el libro, que se me olvidó el nombre, aunque es un bestseller. ¿Cómo se me puede olvidar el libro? La Fuerza del Cambio, editado por la Casa Porrúa, Editorial Porrúa. Y esto es importante la distinción porque hay dos casas editoriales, la de Miguel Ángel Porrúa y la editorial de la Casa Porrúa, ¿no? Casa Porrúa saca un desplegado diciendo es que eso no tiene nada que ver conmigo. Miguel Ángel Porrúa dice es que eso tiene que ver conmigo porque yo tengo un contrato con el exgobernador del estado de Puebla. ¿Qué quieres? ¿A qué punto? ¿A qué voy con esto? Uno, que hay una controversia en redes respecto de una resolución de la Sala Regional Especializada, que es una controversia o un debate que se suscita a raíz de un problema ajeno a la sentencia, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión interna respecto de las casas editoriales, pero que no sé, y este es el punto fundamental, si el usuario está entendiendo la distinción entre ambas y que está entendiendo que el debate real no se está suscitando respecto de la sentencia o la validez de la sentencia o los argumentos que se usaron en la sentencia, sino respecto de otra cuestión que es completamente ajena. Ahora, habían muchos en redes sociales que me llega a la cabeza un tuit de… no es el secretario ejecutivo, es el director jurídico del INE, de hecho, Gabriel Mendoza, que dijo las elecciones los procesos electorales están ampliándose, que ya están tocando esferas pues, privadas, etc. Bueno, eso no es nuevo. Yo diría es que justamente ahí está el problema, que no estamos entendiendo que hay que separar ciertas cuestiones que son ajenas a este debate respecto de la resolución que ustedes tuvieron a bien sacar y un debate que es pues completamente accidental a ella, ¿no? Y yo creo que no podemos caer en el falso debate de que el proceso electoral o el proceso jurisdiccional electoral tiene una incidencia respecto de los problemas o no problemas de dos casas editoriales. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros poner el énfasis y participar en redes sociales para que nosotros podamos explicar esas razones, ¿no? Yo creo que los tres magistrados integrantes de la sala han hecho una excelente labor al acercarse a la ciudadanía de esa manera. De hecho, los veo ya ahí tuiteando. Ya tuitearon, ya vieron cómo le pegó el magistrado a Gabriel Mendoza. No, a Gabriel también le mandamos un cariñoso saludo porque lo conocemos, tanto el maestro Ferrer como un servidor, tuvimos el gusto de trabajar con él, Finalmente, lo que procuramos en los tribunales electorales tiene que ver no solo con las garantías sobre la equidad en la contienda, sino en un ejercicio ético del espacio público en donde se da esa competencia y que esa competencia mejore los rasgos vividos de la democracia, porque lo que se intenta con la competencia, esto es, con una concepción procedimental de la democracia, que lo único que por lo que vela es porque haya más competencia, y dejamos a un lado el concepto de democracia sustantiva, creo que dentro de la función jurisdiccional, si bien estamos atentos o tenemos la obligación de velar porque haya una equidad en la contienda, creo que tenemos que tener como norte que esa equidad en la contienda y que haya competencia empiece a nutrir el concepto de democracia sustantiva. Porque tenemos que empezar a tener en México un cúmulo de libertades exigibles al Estado y que la ciudadanía se sienta parte de esa interacción de autogobierno, ¿no? Que creo que es el siguiente paso en nuestras grandes reformas de gran calado. Y claro, esto es un objetivo que trasciende las funciones de nuestra jurisdicción, pero es un objetivo desde el cual tenemos que entender nuestra función.
No queremos sobreregular porque parece contraproducente, pero tampoco queremos que todo sea permitido porque también es contraproducente. Tenemos pues un sistema híbrido de comunicación social al que tenemos que encontrarle integralidad. Valga ahí la anotación de otra gente muy querida. Parece que estamos aquí en tiempos de recordar a gente querida, pero eso siempre es un buen espacio siempre para hacerlo. Al maestro José de Jesús Orozco Enríquez, doctor, que para mí es mi maestro, que tanto abogaba por la integralidad del proceso electoral, ¿no? Creo que ese concepto de integralidad tiene que traspolarse a la integralidad de los medios de comunicación política, y tenemos que empezar a sopesar los medios tradicionales con medios que son sumamente dinámicos y novedosos, sin mezclar las reglas que le aplican a uno respecto de otro, porque creo que entraríamos en un problema de lógica para empezar. De cualquier manera, yo estoy seguro de que estos años que vienen serán determinantes en generar un cuerpo de leyes, o aunque sean normas implícitas que vayan adaptándose a la interacción entre los avances tecnológicos y la dinámica democrática. Yo creo que la crisis que se vive en los medios de comunicación, aunado a la naturaleza en la que la democracia en nuestro país se ha ido consolidando a partir de la conquista de espacios para la diversidad y el disenso, nos obligan a dar centralidad a estos debates. Y por eso agradezco mucho a los magistrados por la organización de este evento, también al maestro Ferrer por su asistencia y por su próxima uso de la voz, porque yo creo que tenemos que celebrar estas interacciones y generar debate. Yo espero que mis intervenciones les generen más dudas que respuestas, porque las respuestas de uno no son infalibles, al contrario, creo que es parte de la construcción jurídica, y más en un espacio académico como que yo celebro mucho, y agradezco de nuevo la invitación y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? A ver, en primer término, desde luego, agradecer la invitación a estos espacios de reflexión y a estos espacios de debate, de diálogo, porque siempre son enriquecedores y fomentan las ideas, la generación de ideas y la confrontación de ideas. Yo felicito sinceramente a la Sala Regional Especializada, porque ha sido impulsor constante y permanente de estos espacios, a las magistradas, al magistrado Cliserio, que con su liderazgo ha llevado a cabo este tipo de eventos en todo tiempo. De verdad, felicidades, que sea esto una réplica en todos los órganos electorales, porque es un ejercicio muy sano y muy importante. Y yo la verdad es que me siento en casa, y me siento en casa no solo por el arraigo que tengo con el Tribunal Electoral que ustedes conocen, y porque hemos librado muchas batallas de la mano, lo sabemos muy bien, Gaby, Cliserio, Jorgito, y para mí es Jorgito, y va a ser siempre Jorgito, de muchos años atrás, y para quienes no lo sepan, foliábamos juntos expedientes y hacemos acuerdos de manera conjunta, así que es un honor y es un gusto participar en este espacio. Dicho lo anterior, porque me pongo melancólico, dicho lo anterior, yo empezaría diciendo alguna cuestión muy básica. A ver, nos hemos dado un sistema democrático porque es el mejor modelo que hemos encontrado para dirimir las controversias y elegir a nuestros representantes de manera pacífica. Pero también tenemos que reconocer que, además de ciertos postulados o principios inamovibles de la democracia, los contornos de la democracia se redefinen día con día. Vivimos en una democracia cambiante, una democracia viva. Y dentro de esta democracia viva hay una revolución informática de la que no podemos ser ajenos. Y dentro de esta democracia viva y esta revolución informática, pues al derecho y a los operadores jurídicos se les presenta un desafío enorme. Y hablo nada más en este caso de los operadores jurídicos y del derecho, pero el desafío es enorme para toda la sociedad en general. Algunos datos muy concretos para
para ubicarnos y saber dónde estamos. Se calcula que para 2016 había 70 millones de mexicanos y mexicanas que usan Internet. Que la principal actividad en línea es el acceso a redes sociales, con un porcentaje de 83%. 6 de cada 10 personas manifestaron que Internet los acerca a los procesos democráticos. Fíjense ustedes. Y 9 de cada 10 internautas interesados en democracia manifestaron que seguirían los procesos que acaban de concluir a través de actividades en línea. Yo asumo que esos mismos internautas están siguiendo los resultados postelectorales y las controversias postelectorales por la misma vía. Aquí estamos ubicados, no es una cuestión menor. Estos datos a mí me llevan a pensar, y no estoy diciendo nada nuevo, que los medios informáticos y redes sociales están desplazando, si no es que ya lo hicieron, a los medios tradicionales, a radio y televisión. Y, insisto, pues esto nos plantea un desafío enorme. Dicho lo anterior, yo quiero poner 4 temas fundamentales sobre la mesa que me parecen muy relevantes. El primer tema lo he denominado información y desinformación. Desde mi perspectiva, las redes sociales plantean una enorme oportunidad para ensanchar y potencializar el ejercicio de derechos fundamentales, pero a la vez se corre el enorme riesgo de generar desinformación, muchas veces peligrosa y altamente dañina. Veo en las redes sociales un importante canal de comunicación, lo que celebro, pero también veo en las redes sociales una plataforma en la que se emite información falsa y equivocada, de buena o de mala fe, lo que me preocupa. Las redes sociales se han convertido, me parece, en muchas ocasiones en jueces instantáneos, implacables, que juzgan y condenan injustificadamente o sin base a personas o instituciones, en segundos. Yo veo con muchísima preocupación cómo en redes sociales se puede juzgar a alguna persona con una fotografía y un adjetivo, sin base alguna, insisto. Si yo en este momento agarro un dispositivo móvil, tomo una fotografía y le pongo un subtítulo de pederasta y la subo a una red social, esa persona puede ser linchada afuera, sin base alguna. Es decir, hay una multiplicación de información buena y mala, y esto genera desde mi punto de vista una doble responsabilidad de los emisores de la información, de proporcionar información ajustada a la realidad, y de los destinatarios o buscadores de la información, de poder discriminar información útil y quedarse con la información cierta o razonablemente comprobable. Dicho lo anterior y manifestada esta preocupación, yo quiero enfocar el segundo tema en las utilidades de las redes sociales en materia electoral propiamente, porque me parecen que son muchas. Yo encuentro la importancia de las redes sociales en materia de los procesos electorales en 4 dimensiones, íntimamente interconectadas entre sí. La primera es de los actores políticos, lógicamente, que cuentan con una poderosa herramienta para darse a conocer, para difundir sus postulados, propuestas y acciones, así como para criticar, cuestionar y contrastar posiciones, actos u omisiones de otros actores políticos o instituciones públicas. Lo segundo es que los órganos del Estado y las instituciones públicas, incluyendo desde luego al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral, tienen a la mano un importante canal de comunicación para dar a conocer, explicar y transparentar sus acciones y decisiones, así como para informar de las etapas y características del proceso electoral e incentivar la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. Yo veo también con preocupación, y esto es derivado también de nuestro complejo sistema electoral, nuestro sistema electoral es una telaraña. Veo con mucha preocupación que la ciudadanía, no los culpo, pero incluso periodistas y gente con mayores conocimientos aparentemente sobre el tema, no conocen las diferencias entre un PREP, entre un conteo rápido, no saben cómo se llevan a cabo el conteo de votos, no saben cómo se eligen a los representantes de casilla, no saben quiénes son los representantes de casilla. Y aquí me parece que se abre un espacio y una oportunidad importantísima que no podemos dejar pasar. Estoy pensando en el INE en este momento, de a través de las redes sociales difundir información útil y muy pedagógica
de lo que es y lo que no es el proceso electoral y de lo que está pasando en el proceso electoral y dar una explicación, y además es nuestra obligación como autoridades electorales explicar. Bueno, pues las redes sociales, insisto, es el vehículo en este momento idóneo para ello. La tercera dimensión de esta utilidad de las redes sociales, desde luego, es la ciudadanía, que puede imponerse de información sobre los procesos electorales, pero no solo eso, manifestar sus puntos de vista a través de las redes sociales, criticar, externar su apoyo, su rechazo respecto de cierto precandidato, candidato, partido político, coalición, propuesta de campaña, y respecto de eso tratar de influenciar e incidir en los demás legítima y válidamente. De esta manera me parece que a la ciudadanía se le acerca a la democracia. Y la cuarta dimensión de utilidad de la red social es para los mismos medios de comunicación. Los medios de comunicación también aprovechan las redes sociales como fuente para obtener información, reproducirla, cuestionarla, criticarla, y también como medio para dar a conocer datos relevantes sobre este tipo de procesos electorales. ¿Cuántas veces hemos visto que los medios de comunicación retoman los perfiles de los precandidatos, si publica o no un tuit, qué dijo en su página de Facebook, y a partir de ahí generan información o debate? Esas son, insisto, las 4 dimensiones de utilidad de las redes sociales. Otro tema que quiero plantear de manera muy breve es una primera gran distinción que yo creo que tenemos que tener muy en claro. La propaganda pagada o contratada en redes sociales y la información o contenidos publicados en cuentas o perfiles individuales. Y esta distinción me parece que tiene una relevancia en el ámbito jurídico. A ver, la propaganda o publicidad pagada en redes sociales, como ustedes lo saben, aparece de manera espontánea o general, dentro de la red social, sin necesidad de que el usuario la busque. Es una propaganda pagada. Mientras que la información o material difundido en cuentas o perfiles privados no se paga o contrata por ello, sino que el responsable o titular de la cuenta la inserta de manera voluntaria. ¿Y por qué para mí es importante esta distinción, esta gran primera distinción? Porque la propaganda contratada o la propaganda pagada está claramente sujeta, sí, a límites y controles jurídicos. Básicamente, calumnia. Si se contrata propaganda electoral en redes sociales, la calumnia me parece que es un elemento que se debe considerar. Actos anticipados de precampaña o campaña, quebrantamiento de la veda electoral y fiscalización. Quien mandó a hacer o pagó por un promocional o por publicidad está obligado a reportar ese tipo de gastos a la autoridad electoral. Pero fíjense ustedes cómo, desde luego, estamos en la base de una contratación. Pero la percepción y la dimensión jurídica cambia radicalmente cuando estamos en presencia de información o material inserto en redes sociales en las cuentas o perfiles individuales o particulares. ¿Por qué? Porque en este caso goza de una protección reforzada de libertad de expresión. La información de esta índole está precedida de una búsqueda de la persona interesada en llegar a esa información. Ya hay un primer elemento de distinción fuerte. Incluso en muchas redes sociales se requiere tener una cuenta, tener acceso a la otra cuenta, ser amigo o tener autorización del perfil al que se pretende acceder. Y es un espacio en donde el usuario, titular de la cuenta, publica de manera libre sus ideas, propuestas o puntos de vista. Es decir, se goza de una presunción de espontaneidad. Esta ha sido la línea, y yo lo celebro y se los aplaudo, del Tribunal Electoral, sobre todo la Sala Regional Especializada. Yo creo que se debe de continuar por ahí. Ahora bien, esta libertad no significa tampoco que la información que se difunda bajo esta modalidad, me refiero a los perfiles o cuentas privadas, esté totalmente ausente de control o de restricciones legales. Pero aquí es el tema más complejo. Porque si bien gozan de una protección reforzada de libertad de expresión y de información, que pone un dique o un obstáculo mayor para que las autoridades del Estado entren e intervengan, pero lo cierto es que también hay valores superiores o máximos que no pueden quedar ausentes de control o de revisión.
Estoy pensando, por ejemplo, que si alguien en una cuenta o perfil privado de alguna red social coloca algún video en donde se afecten derechos de menores de edad, niños, niñas, adolescentes, me parece que son intereses superiores que sí deben de ser protegidos. Es por poner algún ejemplo. Tan es así incluso que en el caso de los tweets de las personas famosas, la Sala Superior en su momento determinó que sí, habría que hacer una valoración integral para determinar si el partido político que estaba detrás de ellos había establecido alguna estrategia ilegal que pudiera vulnerar derechos político-electorales o el quebrantamiento de los principios que rigen a las elecciones. Es también importante señalar, por ejemplo, que a pesar de que se trata de cuentas privadas, la información que ahí se difunde sí ha sido analizada por el INE, por ejemplo, en materia de fiscalización. En más de una ocasión, el INE ha detectado eventos o propaganda o actos en cuentas privadas que no fueron reportados en materia de fiscalización. Es decir, los partidos políticos, los candidatos reportan ante el instituto ciertos gastos correspondientes a ciertos eventos, pero cuando se revisan perfiles o cuentas de redes sociales, se advierte que se celebró un evento masivo en X lugar, el cual no fue reportado. Y a partir de ahí se increpa al partido político o al candidato y se ha logrado incluso sancionar por esas razones. Es decir, es un coto de libertad de expresión, pero no es ausente, insisto, de intervención por parte de la autoridad. Y el último punto que yo quiero poner sobre la mesa es los medios de prueba y la efectividad de las resoluciones y actos de autoridad en este tipo de medios de comunicación. Y yo advierto algunos dilemas y complicaciones en esta materia. A ver, cuando se trata de propaganda pagada o contratada, allegarse de material probatorio para comprobar la autoría o responsabilidad pasa por los siguientes subtemas probatorios. Las reglas de la lógica y de la experiencia indican que quien resulta beneficiado con la propaganda o publicidad pagada participa en su contratación o al menos la consiente. De ahí que se le pueda atribuir. Es una regla de la lógica. De lo contrario, debería por lo menos existir un deslinde oportuno o idóneo. La investigación y requerimientos de información se hace directamente al precandidato, candidato, partido político o coalición y se espera que respondan con la verdad, exhibiendo los documentos, soportes de esa contratación o negando los hechos. Aquí hay una dificultad porque en materia de investigación y de requerimientos, las redes sociales no tienen sus oficinas en México. Por lo menos no tienen las oficinas que controlan contenidos en México. Tienen representaciones comerciales, tienen representaciones para efectos mercantiles en México. Y la experiencia que hemos tenido en el instituto, en las investigaciones, es que nos responden que pues, ellos nada más son empresas encargadas de la publicidad, pero que no pueden incidir sobre los contenidos. ¿Hay algún caso curioso que vale la pena destacar? En materia de fiscalización, se requirió a Facebook y Facebook sí aportó una especie de Excel con las cantidades y pautas de contratación de actores políticos. No aportó facturas, no aportó ningún otro documento mercantil, pero sí aportó este tipo de reporte, digámoslo así, y a partir de ese reporte de fiscalización lo contabilizó para efectos de sanciones a los partidos políticos y prosperó, con una prueba pues bastante endeble, pero es a lo que más se pudo llegar. Ahora, insisto, tratándose de materia de pruebas y materia de efectividad de las resoluciones y actos de las autoridades, hay un segundo supuesto. ¿Qué pasa cuando se trata de perfiles o cuentas particulares? A ver. Primer caso, si la cuenta está validada o autentificada por la red social, pues se considera que es un elemento fuerte que en principio es suficiente para determinar la correspondencia entre el usuario y la cuenta, sobre todo si hay otros elementos que la corroboren. Pero ¿qué pasa si la cuenta no está validada o autentificada? ¿Han visto estas palomitas o de las redes sociales?
y la persona involucrada la desconoce, pues se presenta un problema mayor, porque cualquier persona puede crear un perfil con un nombre igual y multiplicarlo cualquier cantidad de veces en segundos, en cuyo caso se diluye la responsabilidad y las autoridades difícilmente pueden llegar a la verdad jurídica. Es decir, es un mar de información que se multiplica y reproduce en segundos. Y el tercero es, tratándose de la investigación, requerimiento de información y órdenes de las autoridades, sobre todo durante la instrucción y en sede de medidas cautelares, pues yo quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que nos han pasado. Uno, ya decía yo, anticipaba que las oficinas en México solamente son para efectos comerciales, por lo menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Y que la regulación de contenidos se hace desde Irlanda, por ejemplo, tratándose de Facebook, o de Estados Unidos, tratándose de Amazon, etcétera, etcétera. Y además, cuando hemos nosotros intentado hacer requerimientos al exterior, ha sido sumamente complejo. Sí lo hemos intentado, pero ha sido sumamente difícil. A través de cartas rogatorias, por las embajadas, es un proceso y un mecanismo que aparte tarda muchos años. Pero no sé si llegará el día en que tengamos que forzar más el tema y pedir apoyo a Policía Cibernética, por ejemplo, para bajar algún contenido de alguna red social que sea abierta y notoriamente ilegal y que precise de este tema. Pero si la cuenta no es validada y aún validada, es complicado muchas veces también llegar con los destinatarios y con los titulares de las cuentas. Yo recuerdo con mucha precisión y siempre lo traigo a cuenta, pero en aquel caso de los tweets justamente de las personas famosas y de los artistas, fue exactamente el día de la jornada electoral cuando se presenta la queja y se sube a comisión de quejas la propuesta de medida cautelar. La propuesta de la medida cautelar que propuso la unidad técnica fue en el sentido de declarar improcedente la medida cautelar bajo este régimen de libertad de expresión y que no había un elemento fuerte que nos llevara a considerar en sede de medidas precautorias una responsabilidad. Para los consejeros integrantes de la comisión se consideró que había una estrategia disfrazada de un partido político a través de artistas y se ordenó que se bajaran los tweets de los artistas. Pregunta. ¿Cómo? Porque la unidad técnica de lo contencioso es la encargada de notificar y hacer efectiva la medida cautelar. ¿Cómo hago efectiva una medida cautelar el día de la jornada electoral con artistas? Pues nos vimos más avanzados y mandamos un tuit. A través de la cuenta oficial del INE mandamos un tuit. Desde luego nadie le hizo caso. Y luego la notificación siguió y las diligencias siguieron otra vez en una arena movediza, porque pues tenía cuentas de futbolistas, teníamos cuentas de Rey Misterio, y el misterio era saber quién era Rey Misterio, porque pues evidentemente no se llama Rey Misterio, y la cuenta de Ana Bárbara, que en ese momento me enteré que se llama Altagracia, por cierto, y dar con su paradero. Para bajar el tuit de Ana Bárbara, exactamente, vivía en Miami. Y si la supiera, no estaría yo por acá. De verdad se presenta una dificultad enorme con este tipo de asuntos, tanto en la instrucción, en la fase de instrucción, como en la fase de resolución. Gaby y Clicero no me dejarán mentir, porque nos vimos en una dificultad enorme, recordarán bien. Es más, como otro ejemplo, en ese mismo asunto, había algún artista, y ese sí no me acuerdo el nombre, que tuvimos que ir, como no encontrábamos su domicilio, tuvimos que ir a un palenque, porque nos enterábamos que se iba a presentar en algún palenque, y entonces el notificador pues se fue literalmente a parar afuera para notificarle nuestras actuaciones y poder emplazarlo, etcétera, etcétera. En fin, a ver, a donde voy es que… Pero era Joan Sebastián, entonces no creo que le haya gustado mucho, ¿no? Porque no le permitieron seguramente pasar al show, ¿no? Lo esperó a la conclusión del evento. A donde voy es que las redes sociales nos plantean temas y dificultades enormes en la instrucción, en la resolución, en la efectividad de las medidas cautelares. Alguien me decía,
que en alguna ocasión el entonces IFE bajó de YouTube aquel video, no sé si recuerdan, de yo te vi robando, del entonces gobernador de Veracruz. Y varias personas dentro del IFE y ahora del INE, de manera muy orgullosa, dicen, es que le ordenamos a YouTube bajar. Bueno, la verdad es que esa no es la verdad. La realidad es que la empresa de cinematografía de la película de Rudo y Cursi metió una gran demanda en Estados Unidos por derechos de autor. Y YouTube de inmediato lo bajó. Esa fue la razón. No fue la medida cautelar del IFE, se los puedo asegurar. Pero como no estoy en el INE, puedo darme el lujo de… Y como nadie me está oyendo en este momento, pues puedo decirlo. Estoy en redes sociales. Caray. Bueno, esos son algunos ejemplos insisto, de lo que nos enfrentamos día a día, autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas. Y yo, ya después de poner estos ejemplos y estas peripecias que hacemos las autoridades para hacer o tratar de cumplir la ley, yo concluiría diciendo, las redes sociales son el espacio más importante, así lo veo yo, que ha conocido la humanidad para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. No conozco otro espacio más importante que Internet para el ejercicio de estos derechos, pero tampoco conozco otro espacio más delicado y más peligroso para la desinformación que estos espacios. Creo que el reto de las autoridades es encontrar el justo equilibrio, si es que se puede, entre libertad de expresión y protección de los principios en los procesos electorales. Muchas gracias. Pues como todo objeto de un conversatorio, si alguien quiere plantear alguna posición, quiere externar alguna pregunta, désela, por favor. La escribí para que no se me olvidara. Bueno, antes que nada, pues felicitarlos para nosotros como estudiantes de Ciencias Políticas, pues es muy importante el tema, sobre todo, que está en boga. Estudié en Yucatán, en la Universidad Modelo. Miren, me llama la atención la postura del maestro Ferrer, específicamente, respecto a la desinformación que difunden algunos actores políticos y que es dañina para las personas que son señaladas en este aspecto. Me pone a pensar un poco en el sentido de que a veces los políticos son los que están pues, más expuestos, si comparamos con los ciudadanos, son los que más reciben calumnias o mensajes negativos hacia su persona. Entonces, digo, para no mencionar colores ni nada, de repente salen partidos que hacen mención acerca de los malos manejos que tienen las instituciones, en este caso los representantes o los órganos electorales. La pregunta es, si tomamos en cuenta esto y que la tradición mexicana establece que nuestros jueces no son electos por el voto popular en aras de potencializar su independencia frente a otros poderes o fuerzas políticas, ¿no cree usted que debe replantearse el criterio de denigración a las instituciones cuando se ataca a un órgano de justicia electoral? Que si no cree que debe de replantearse el criterio de denigración a las instituciones cuando se ataca a un órgano de justicia electoral. Gracias. No por el calor, ¿verdad? Es correcto. Te envidio en diciembre. Te contestaría rápidamente dos cosas. Uno, no perder de vista que las instituciones y servidores públicos, es un criterio ampliamente establecido, están sujetas a un escrutinio mucho más fuerte de la ciudadanía. Sí, son susceptibles de recibir críticas y cuestionamientos vehementes y muy fuertes incluso, y deben de soportarlos por su calidad o proyección de servidor público. Igual las instituciones electorales están abiertas a la ciudadanía al escrutinio justo o injusto de quienes lo emiten.
Respecto a denigración, solamente precisarte que es una figura que fue suprimida de la Constitución y solamente subsiste la calumnia, entendida como la imputación de hechos o delitos falsos. Pero es importante que lo hayas traído a cuenta, porque justamente la determinación del legislador de retirar la figura de denigración, que subsiste todavía en la LEGIPE, por cierto, de manera equivocada, porque ya está en contra de la Constitución, pero el haber suprimido, insisto, esta figura, creo que lo que hace justamente es ensanchar el debate político y permitir a la ciudadanía increpar y cuestionar de manera directa y fuerte a las instituciones electorales. Ahí, justamente con esto último y en aras de armar una especie de mini debate, yo ahí sí, más bien, sí, tenemos que irnos o retrotraernos a cuál es el origen de la figura de la denigración que se incluyó en el 41 constitucional después de la reforma 2007-2008 y la razón por la cual se dio, ¿no? Había una fuerza política que estaba muy descontenta con una autoridad electoral en particular y tiene una, en términos muy bonitos, pongámoslo como un diálogo con la autoridad, ¿no? Pero aquí lo que pasaba y lo que pasa en México es que hay muchas veces en que mediante la fórmula de la legislación o la regulación del proceso electoral, lo que se quiere es subsanar ciertos errores o ciertas deficiencias dentro de la cultura democrática del país. Entonces, por ejemplo, no solamente está este ejemplo, sino me voy a otro ejemplo completamente distinto, que sería, por ejemplo, la aceptación de los resultados electorales, ¿no? El hecho de que se hayan alzado la mano varios presuntos ganadores, a pesar de que está sancionado por la legislación, el hecho de salir antes y decir es que yo gané. Eso denota una falta de convicción democrática y es el mismo elemento que hizo o que generó el hecho de que se subiera a la Constitución la no denigración a las instituciones. Ahora, estamos creo que en otro escenario en el que si siguiéramos teniendo con todas estas peripecias y tecnicismos o afectaciones técnicas que tienen las redes sociales, quiero ver ¿cómo podríamos nosotros detener un fenómeno de denigración de las autoridades electorales en redes sociales, por ejemplo? Imposible. Bueno, si le notificas por Twitter a la base de Facebook, pues voy de acuerdo. Pero yo creo que sí son preguntas que al final tienen tintes de respuesta en el sentido de que creo que todas, bueno, que en este sentido esta y muchas otras van encaminadas a subsanar deficiencias en la cultura democrática del país, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, había otra cosa que yo tenía, no era pregunta, pero era una especie de comentario, creo que de las dos posturas que estábamos manejando, que creo que van en la misma dirección, y es en torno a esta cuestión de, bueno, a ver, ¿qué tanto se tiene que restringir la libertad de expresión dentro de las redes sociales? Y yo les pondría dos ejemplos que son antagónicos, el de Estados Unidos y el de China. China acaba de regular ahorita, acaba de prohibir lo que se llama publicidad rosa, que es todos estos paparazzis que van atrás de los artistas, que conocen los nombres de las artistas, y etcétera, etcétera, y prohíben este tipo de difusión tajantemente. Tenemos una autoridad unilateral y sumamente vertical que controla hasta esos espacios de interacción social. Y por otro lado nos vamos a Estados Unidos. Y la pregunta fundamental es si con la regulación que tenemos en México, un candidato como Trump podría ser presidente en México con los spots que estuvo difundiendo a través de redes sociales, sobre todo con información falsa, ¿no? ¿Podría hacerlo? O sea, esas son las preguntas que creo que nos tenemos que poner, porque, a ver, nuestros vecinos del norte decidieron no entrometerse en ese tipo de espacios porque dijeron, bueno, es que si nos metemos unas veces, nos vamos a meter siempre y vamos a establecer un principio de censura previa que está altamente castigado por todos los instrumentos internacionales. Pero por otro lado, tienes que asumir el costo de que sea a través de democracia y de este tipo de medios de comunicación en los que tú no te metes como autoridad, que pueda llegar a salir un candidato que atente contra la propia democracia.
Entonces, en ese sentido, creo que el debate es qué tanto puedes, como decía el maestro Ferrer, y yo lo anunciaba desde un principio, es el equilibrio entre los dos medios de comunicación que tenemos aquí en México como un sistema híbrido, y creo que nos vamos compensando. Entonces, ese rejuego en el que estamos, ¿no? Pero sí, sin obviar el carácter técnico, los problemas técnicos que implica bajar un promocional o un tweet o un mensaje de Facebook de la red, ¿no? Creo que eso a todos nos tiene que quedar muy claro que solamente tuiteándole a Facebook le vamos a poder notificar. Pero y yo le formulo, porque ya me colgué de la respuesta. Entonces, nos hicieron una pregunta en redes sociales, en Twitter, y se la voy a formular al maestro Ferrer porque, pues así ya le tocó. ¿Puede darse el tratamiento de red social a una plataforma en la que de hecho no hay interacción con los seguidores? Un ejemplo es una página pagada de Facebook, lo que tú estabas diciendo ahora. A ver, quizás está confundiendo el continente con el contenido, pero te la dejo. Voy a aclarar que es de un colaborador de la sala desde España, nos hace la pregunta, es Aarón Seudá. Así es que aquí la tenemos y ya le contesté que en este momento la haríamos. Perfecto. A ver si entendí bien la pregunta, y desde España, sí, exacto. Este hombre está desvelado. Exacto. Son las 10 de la noche para Aarón, ¿eh? ¿Te la repito? Puede darse el tratamiento de red social a una plataforma en la que de hecho no hay interacción con los seguidores. Ejemplo, página pagada de Facebook, una página pagada. A lo mejor primero o sea, aquí el tema es primero, ¿qué es una red social? La página que es Facebook, si se pudiera explicar un poquito, sé que es una cuestión de alta expertise. Y luego que es y si pudiese haber una diferencia entre una página pagada y la página de una persona, ¿no? Porque su pregunta es esa, que en donde no hay interacción, asumo que en las páginas pagadas de Facebook parece que no hay interacción. Al menos eso plantea la premisa de la pregunta y nos da el ejemplo, una página pagada de Facebook. Contéstale, Jorge, por favor. A ver, no, primer punto, yo estoy lejos de ser experto en cuestiones informáticas, entonces espero no equivocarme en lo que voy a decir. Segundo, quienes han desarrollado con mucha precisión los conceptos y alcances de las redes sociales han sido la sala regional especializada. Yo, cada vez que, no, de verdad, y se los aplaudo, ha sido un tribunal de avanzada que ha dado pasos muy firmes para explicarle a los justiciables qué se debe entender por redes sociales, cómo interactúan los usuarios en redes sociales. Pero a ver, dicho de manera muy simple, y aquí están los expertos, me parece que la red social es un espacio informático que sí tiene como un elemento fundamental y condicionante de su existencia la interacción de usuarios para el conocimiento y transmisión de información. Si se trata de una página pagada en la que no hay interacción de usuarios con el emisor de la información, me parece que no se puede clasificar como una red social. Y sí entraríamos en otra categoría jurídica para efectos del control y revisión de lo que se publica en esa página pagada. Yo, desde ese punto de vista, creo que esa página pagada que no es red social todavía goza de otra protección adicional de libertad de expresión, reforzada y doblemente reforzada. O sea, difícilmente podríamos como autoridades todavía incidir en una página contratada o pagada de esta naturaleza como un blog. Creo que tiene una libertad de expresión con mayor penetración en ese sentido. Entonces, en conclusión, la respuesta, para mí no se trata de una red social y goza de una protección aún más reforzada de libertad de expresión. Espero, Aarón, que haya contestado a tu pregunta. No, yo sí no estaría de acuerdo con tu posición, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, aquí es una página pagada que está en Facebook. ¿Qué es Facebook? Es una red social. ¿Qué es lo que estás haciendo tú cuando de hecho
metes una página que tiene un cierto contenido que puede ser divulgado en una red social, al momento en el que tú la ingresas en la red social, ese contenido escapa de tu control y empieza a tener un dinamismo propio de la red social. En ese sentido, entiendo ahí la distinción entre contenidos pagados y no pagados, ¿no? La publicidad paga está muy bien definida, pero yo lo asemejaría a ese tipo de escenarios más que a separarlo completamente, porque en el momento en el que cualquier elemento, es más, un spot de radio o televisión sumamente acartonado como lo son, lo metes tú a redes sociales y se vuelve un spot dinámico, porque todos empiezan ahí a decir, pues es que ya le viste el bigote, le salió mal, o no, ya, lo que sea, ¿no? Pero empieza a haber un diálogo con la ciudadanía. Y en ese momento es cuando yo creo que escapa a este tipo de consideraciones respecto de si puede ser, si de hecho es únicamente contenido unilateralmente puesto, tiene sus memorias, pero déjame, es que iba el micrófono hacia los expertos. ¿Alguna participación más? ¿Alguna? Bueno, tenemos algunos asuntos sub iudice sobre el tema, no quisiéramos hacer un pronunciamiento tan preciso. Claro está que la sala ha caminado sobre la libertad de expresión en las redes sociales, ¿tal? Y es verdad que determinadas páginas de internet que tienen otro carácter que no es de red social, como los periódicos y tal, también se ha privilegiado la libertad de contenidos, pero desde una óptica totalmente diferente. Es en relación a lo que ya hemos dicho en algunas sentencias desde el 2015 hasta la fecha, con algunas reflexiones respecto a las redes sociales en el 2016, es decir, de ensanchar la libertad de expresión en ese ámbito, pero respecto a otras plataformas que tienen otras modalidades muy complejas propias del Internet, estamos todavía por resolver algunos asuntos con esta, podríamos decir, con esta característica de blogs en donde se puede interactuar o blogs donde no se interactúa, únicamente se difunde información, es decir, tendríamos que definir ahí un criterio muy preciso frente a esos nuevos retos, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna intervención. Arturo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus participaciones. Tengo dos preguntas muy concretas. La primera es, entiendo que en las redes sociales hay apartados específicos para la atención a requerimientos jurisdiccionales. Entre sus funciones está el autentificar a la autoridad que está haciendo este requerimiento, y sus funciones son borrar contenidos, indagar un poco respecto a las publicaciones que se han hecho o conversaciones que ha mantenido esta cuenta, y creo que por ahí podrían salir varios puntos en las investigaciones o sea, mi pregunta en concreto es, quisiera saber si se ha explorado alguna vez esta área para poderse llegar a mayores elementos para la integración de los expedientes. Y mi segunda pregunta sería en relación a también a la influencia que han tenido ya las redes sociales dentro de las determinaciones jurisdiccionales, y pongo como ejemplo las resoluciones, por ejemplo la de los porquis, donde varios expertos han concordado en que la resolución fue apegada a derecho, y a través de las redes sociales o la cuestión que hubo, el juez fue destituido y se fue a un tribunal de alzada en la cual revocó esta determinación. Otra es el caso del ruso en Yucatán, que fue linchado y el cual fue sentenciado a 20 años de prisión porque un grupo de personas ingresó a su hogar, lo sacaron y al quererse defender mata a uno de ellos. Entonces, y como lo mencionaron ustedes, Morena ya ha hecho como su parte de estar difundiendo cuál es su estrategia en impugnaciones en las distintas casillas. Lo que quisiera saber es, ¿no creerían que ahora cuando se salga una resolución pudiesen los partidos políticos intentar como hacer una acción en las redes sociales para poder ejercer cierto tipo de presiones ante los jueces? Gracias. Gracias a ti. Yo me aboco a la que tiene que ver con impartición de justicia, porque pues esa es mi área, y si quieres, maestro Ferrer, te dejo la complicada otra vez. A ver, fíjate.
hay un caso paradigmático en el derecho anglosajón que es, yo creo que todos lo conocen, la sentencia esta de Bush v. Gore, ¿no? Bush contra Gore. Hay un librito de la Sala Superior que el magistrado González Oropesa estuvo proponiendo que sacaran este tipo de reseñas respecto de resoluciones internacionales que tenían un impacto importante dentro de la justicia electoral, la concepción de justicia electoral. ¿Qué es lo que pasó en ese asunto? Bueno, ¿y por qué lo saco aquí para responder a tu pregunta? Es que cuando decide al final la Suprema Corte respecto de quién es el ganador, sale un reportero de CNN y dice, el ganador es Al Gore, aquí tengo la sentencia y ganó, la Corte dijo que ganó. Entonces durante unos 5 o 10 minutos CNN estuvo promoviendo la idea o difundiendo la idea de que Al Gore había ganado la elección, hasta que una persona llegó y le dijo al reportero, oye, es que lee bien, ¿no? No lee bien. Perdón, ese era chiste local. Pero aquí el punto es la desinformación que se puede dar, ¿no? Yo creo que es ahí donde creo que los órganos jurisdiccionales tenemos que ser sumamente precavidos, es en cómo vamos a difundir los razonamientos, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te legitima a ti como órgano jurisdiccional? Los razonamientos que están contenidos en la sentencia. Independientemente de la percepción ciudadana. A ver, es importante la percepción ciudadana, porque la percepción ciudadana es importante para todo, el sistema democrático y constitucional de derecho. Pero me parece que la función fundamental aquí es en difusión correcta de los argumentos y sí, desde luego que tienen que estar bajo el escrutinio de la ciudadanía, no solamente en redes, sino en general, ¿no? Y yo no le tendría miedo a eso, es un debate que tiene que darse, pero que es un debate que tiene que darse con la información, pues la información correcta, ¿no? Te paso. Muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. A ver, nosotros encontramos que hay ciertos espacios en las redes sociales para denunciar contenidos. Es decir, no hemos encontrado, y si tú lo tienes identificado, de verdad te agradecería mucho que nos dijeras cómo, no encontramos espacios para propiamente hacerle el conocimiento a las redes sociales alguna determinación de la autoridad electoral. Es decir, no tenemos claramente identificado ese tipo de apartados en las redes sociales. Si tú lo tienes, de verdad me gustaría mucho que me lo compartieras, porque hay que agotar efectivamente todos los canales que tenemos para hacer cumplir nuestras resoluciones. Y la otra es, a ver, tú manejas un par de asuntos muy mediáticos y esto va de la mano un poco con lo que yo decía en la plática. Las redes sociales como factores de información y de desinformación. Y yo preguntaría, ¿cuántas veces hay que repetir una mentira para que se convierta en verdad? Porque podemos manejar discursos de fraude electoral multiplicados hasta que la gente piense que de verdad es así. Yo creo que las autoridades electorales, un poco en el sentido que decía Jorge, tienen la obligación de combatir la desinformación y la especulación con información. Entonces, ¿los partidos políticos sí inciden o pretenden incidir en redes sociales? Sí, y es legítimo y es válido. Corresponde a las autoridades electorales darle información concreta, precisa y pedagógica para desmentir, aclarar o precisar la información que está en juego. Ustedes tienen una, Felipe, el magistrado de la Mata, tenía una, y también el magistrado Coello también, a ver, toda esta difusión de infografías, que también ya he visto pues me parece que son muy buenas. A ver, lo que pasa es que creo que tenemos que empezar, no toda la, a ver, me parece que las infografías que hacen aquí en la sala regional especial son muy buenas, porque realmente le ponen se ve que le ponen un esfuerzo y hay mérito respecto de la persona que la está haciendo. Me parece que no todas las infografías son buenas. Cuando estaba Carlos haciendo alusión a la comunicación social del INE, por ejemplo, la infografía del INE respecto a la distinción entre PREP y conteo rápido,
A ver, sí, tener la información correcta, pero aquí lo que tienes que tú saber es que la información tienes que hacérsela accesible al público que no tiene un conocimiento técnico de la materia. Y ese es un error, es un doble reto para quienes estamos de este lado de las autoridades electorales, o sea, las autoridades de justicia electoral, porque los argumentos de derecho son aún más difíciles, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo considerable en ciudadanizar el lenguaje, es difícil, ¿no? Ahora, creo que el INE ahí sí tiene el elemento ciudadano del INE, el concepto de consejero ciudadano, etcétera, creo que tiene una palanca de mayor movilidad para poderse manifestar en redes. Y por eso es que yo celebro mucho que tengan una posición en la que quieran establecer ese diálogo con la ciudadanía ahí. Pero creo que se está haciendo. Y esas infografías vamos creo que en buen avance. Pero ya a todos nos estamos, ya me voltearon a ver allá atrás así como de, oye, sí, hace hambre. Una última posición o pregunta. Muy bien. Bueno, no sé si ¿Quieres este? Mira, aquí está este sí. Bueno, primero agradecerles por el tiempo, por el tema. Y desde ese rato lo que no me deja dar vueltas es como órgano jurisdiccional, tanto Tribunal Electoral como INE, ¿qué opinan o cómo ven ustedes, o sea, el mapita mental, ¿no? Así como de, híjole, ya viene la elección 2018 y las redes sociales. O sea, en este proceso 2016-2017, ¿cómo se manejó? Por ejemplo, varios conocidos me decían, oye, es que ya estoy harto, ¿no? De que todo, no estoy ni buscando nada de los partidos políticos y me saturan, dice, o sea, me sale de Delfina, ¿qué me sale de no sé quién? ¿Qué me sale? O sea, por ejemplo, ¿no? Por dar algún ejemplo. Y dice, no, ni los busco y me están saturando y que las propuestas y que tal ya le hizo tal a no sé quién y que quién ya se quejó porque… Y dicen, híjole, y me dijo, ¿no? Por eso me surgió la duda, porque me dicen, sí, ¿cómo nos va a ir entonces en el 2018, no? O sea, yo me meto a internet para buscar, sí, esto. Y ok, sí estar informado hasta cierta medida, ¿no? Nada más. No, como para no viciar la perspectiva de, ¿no? Entonces… Tu preocupación es completamente legítima y a ver, yo espero que nos vaya bien, obviamente. Todos los procesos electorales yo los veo, bueno, los represento como olas, ¿no? Y tú estás nadando y pues tienes dos formas de pasar la ola, o por arriba de muertito o te sumerges y la pasas, ¿no? Pero creo que lo que se avecina en 2018, y creo que tenemos que estar muy conscientes de ello, es que se viene un tsunami electoral. Entonces, aquí no hay opción de que la pasas por abajo o lo pasas por arriba, no, aquí es de que te va a revolcar. Entonces, nada más hay que saber que te va a revolcar. O bueno, la cantidad de, a ver, se avecina por lo menos una cantidad importante de trabajo, ¿no? De definición de criterios. Las redes sociales como un elemento dinámico de distorsión, y no solamente de distorsión, sino también de adecuación y de equilibrio respecto de los medios tradicionales, por ejemplo. Sí, yo te diría, se puede llegar a sobresaturar las redes. Todo depende de la interacción de los usuarios, porque son los usuarios los que hacen trending topics o no, ¿no? Ahí sí no es como en los medios tradicionales en los que forzosamente vas a tener que estar viendo diario algún promocional de algunos partidos políticos, ¿no? Mientras que en redes sociales tú tendrás la posibilidad de, a ver, los usuarios mismos van creando las tendencias, ese es mi punto. Pero sí creo que, a ver, tienes toda la razón en ver al 2018 como no como una gran ola, sino como un tsunami y del que sí tenemos que estar muy conscientes de que ahí se viene. Y sí está, y la verdad es que a mí, todas las pláticas a las que voy siempre les digo, ahí se viene el tsunami del 2018. Y es que sí, o sea, digo, quienes tengan que dictar medidas cautelares,
así se van a borrar de no sé de dónde, pero bueno, eso sería mi comentario al respecto. Gracias, brevemente. A ver, sí, 2018 va a ser la elección más grande de la historia de México. Tan sencillo como eso. 30 procesos electorales locales, elección federal, rápido, ¿no? Creo que vamos a tener un poco de trabajo. Y en este tsunami, pues yo espero tener una lancha salvavidas o algo, porque sí estamos muy preocupados. Pero pues ya vas por lo menos arriba, ¿no? Bueno. Que no la vean porque termina uno así. Pero pues es más o menos eso, o sea, digo, sobrevives a la ola y después vienen todo el cemento que se queda flotando. Esperaremos ser de los sobrevivientes del tsunami. En una visión más positiva que la de Jorge. Pero sí comparto el tema de que viene una fuerte carga de trabajo. A ver, la sobresaturación en redes sociales desde luego va a pasar. Eso depende de los usuarios, de los interesados en consultar la información y de los emisores de la misma. Yo tengo la gran ventaja de que no decido nada, sino que solamente propongo, y eso me da una libertad para platicar. Mi posición, mi perspectiva es privilegiar la libertad de expresión bajo criterios aperturistas. Siguiendo a las salas regionales especializadas, yo he compartido el 95% de sus determinaciones, y solamente cuando en la unidad técnica se advierta un quebrantamiento directo, fuerte, algún principio constitucional en materia electoral, es cuando la propuesta sería en un sentido distinto. Fuera de eso, yo permanecería con los mismos criterios desde la unidad técnica de lo contencioso. Muy bien. El tiempo ha sido un gran aliado para nosotros porque hemos podido presenciar este face to face, un cara a cara entre un magistrado electoral y un funcionario destacadísimo y muy querido por nosotros del Instituto Nacional Electoral sobre un tema de gran trascendencia con muchos denominadores comunes, pero también cada uno ha puesto sus diferencias y sus perspectivas sobre la mesa, que desde luego enriquecen mucho la función de esta sala especializada. Si me permiten las magistradas, hacemos entrega del Yo diploma. quisiera, Adelante. no me puedo resistir porque además es un tema que definitivamente da para cafés, seminarios, muchas cosas o no. Fíjense que yo ya no sé qué prefiero. Si dé o mejor que no diera. Yo soy una absoluta libertaria en este tema. Cada vez que escucho, más me convenzo del tema de libertad en el internet y en las redes sociales. Creo yo que deberíamos de repensar si incluso los conceptos que usamos son adecuados, como hablar de información. ¿Qué es la información? Para empezar, ¿no? ¿Es información o no es información? Cuando hablamos de falta de regulación, ¿hay vacíos legales? ¿O ya estamos metiéndole todos esos conceptos a un mundo virtual, ¿no? En donde es paralelo, es absolutamente paralelo. A mí me cuesta todavía trabajo encontrar los puntos de encuentro entre el mundo físico y el mundo virtual, porque creo que es eso, ¿no? Sé que es un problema, sí, pero también entiendo que son canales de comunicación, de interacción, en donde la responsabilidad, la conciencia, la prudencia de las y los usuarios es fundamental. Entonces, nos debemos de quedar siempre con la reflexión, siempre con la idea de ver hacia dónde queremos ir como sociedad. ¿Queremos llegar a ser realmente una sociedad mayor de edad? ¿Qué requiere una sociedad comprometida, una sociedad culta? Culta me refiero a todo, a también saber distinguir que los medios de comunicación social tradicionales están saturados de desinformación o nos proporcionan las verdades o las mentiras, como sea. Entonces, ¿qué queremos como sociedad? Yo la verdad sí quiero una sociedad mayor de edad en todos los sentidos, en donde estas mesas son interesantes, pero ¿qué pasaría si ya no estuvieran? Es como el tema de género. El tema de género está también saturado de mesas, diálogos, llena de libros, pero ¿en dónde está la materialización real de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? Entonces, yo no me puedo quedar también sin agradecerles toda esta
entrega que tuvieron hacia dialogar con todos nosotros, con todas nosotras en esta sala, y de verdad yo me quedo con cada una de sus palabras, me quedo a la reflexión, pero sí les comparto la mía. Cada vez que escucho, en lugar de caminar hacia cerrar una ventana, la verdad es que cuando escucho prefiero la ventana abierta a la libertad, abierta a la mayoría de edad, abierta a una sociedad comprometida, responsable, prudente, consciente, más que nada, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Los vamos a seguir invitando porque yo no puedo cerrar el tema, ni modo, pues está abierto, pero de verdad me quedo con muchísimos pensamientos que ya compartiré a lo mejor en redes sociales. Muchísimas gracias, Jorge, Carlos, muchísimas gracias.